Santo y poderoso Gracias, Dios. Señor. Gracias. Aleluya. Bendito es tu nombre. Gloria a Dios. Santo y poderoso Santo Dios. Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Dios le bendiga ricamente. Estamos adorando Gloria a Dios. al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito es su Y nombre, Jesús. Como lo dice el programa de los domingos, lo que dice la Biblia. Lo que dice. Amén. De ahí Es lo no que voy. es lo que dice la Biblia. Alabado sea Dios. Parado en la roca de Cristo, en la roca de su palabra, en la roca que es Cristo. Amén. Alabado sea Gloria a Dios. Dios. Santo y poderoso Dios. Arraigados y cimentados en su palabra. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Aleluya. Dios. Vamos a abrir la palabra del Señor en Éxodo capítulo 19. Éxodo 19. Amén. Gloria a Dios. Santo y poderoso Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando el pueblo de Dios, alabado sea Dios, Santo Dios. empezó a caminar con él, desde allá de Harán, alabado sea Dios, de Ur de los Caldeos, cuando Dios llamó a Abraham, Dios se comunicaba con las personas. Por ejemplo, se comunicó con Abraham, habló cara a cara con Abraham. Y le fue hablando y le fue diciendo las cosas que tenía que hacer, cómo lo podía agradar y qué es lo que tenía que hacer para agradarlo. Amén. Alabado sea Dios. Salieron de Ur para Harán y allí murió Taré en Harán. Y después de allí que murió Taré, su padre, el padre de Abraham, dice que se fue, dice, levántate y vete a la tierra que yo te daré por heredad, a ti y a tu descendencia. Pero ellos salieron, alabado sea Dios, obedeciendo a Abraham. Porque Abraham tenía un grupo de personas, un grupo de gente que seguía a Abraham, solamente porque él tenía muchos ganados y todo lo demás, pero habían adquirido familia, habían tenido hijos, y toda esa familia y esas personas seguían los mandamientos de Abraham y fueron prosperados. Gloria a Dios. Pero todo ¿por qué? Porque Abraham oraba a Dios y Dios le comunicaba las cosas que tenía que hacer. Si había un conflicto, si había un problema, Dios le hablaba a Abraham, y a medida que iba resolviendo el problema, iban adquiriendo sabiduría por cuando había otro altercado, entonces ya sabían a quién tenían que ir. Y todos los problemas se lo traían a Abraham. Y Abraham resolvía. ¿Por qué? Porque era el jefe. No solamente era el jefe, sino que era, alabado sea Dios, el dueño del rebaño. Y aparte que era el que hablaba con Dios. Claro, eso es lo principal. Era el que tenía, la persona estaba encargada de hablar con Dios y hacía lo que Dios le decía que tenía que hacer. Amén. Después murió Abraham y quedó Isaac. Después, cuando murió Isaac, vino Jacob y los 12 patriarcas. Después vinieron a Egipto, pero ellos seguían en ese orden de Abraham. Dios hablaba con Jacob y Jacob gobernaba a sus hijos. Pero hay un pasaje en el libro de los Jueces que decía, hay dos versículos que se repiten, y el pueblo hacía cada uno según lo que le parecía bien hacer. Porque todavía no se había levantado un libertador, todavía no se había levantado un juez, todavía no se había levantado un jefe que los guiara y que les diseñara la palabra del Señor. Por eso el pueblo siempre entraba en apostasía. Cuando Dios comisiona a Moisés en el monte Sinaí para ir a libertar a su pueblo, él vino y Aarón lo fue a esperar, alabado sea Dios, y los dos vinieron a Egipto, porque Dios oyó el clamor de su pueblo, alabado sea Dios, y Dios lo libertó a través de Moisés y Aarón. Hicieron muchos milagros, muchos prodigios, el Señor haciendo milagros en la tierra de Cam, como dice la Biblia, ¿no? Allí en Egipto. Pero cuando Dios hablaba con Moisés, Moisés hablaba con el pueblo, y cuando el pueblo venía a traer un problema, Moisés tenía la solución. ¿Por qué? Porque él oraba y consultaba a Dios, y Dios le daba la solución o la resolución del problema.
Por eso el pueblo venía a Moisés a presentar los problemas antes de hacer el tabernáculo, antes de haber sacerdotes, antes de haber un sumo sacerdote, traían todos los problemas a Moisés. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que quiero yo con esto? Es que cuando Dios hace acampar el pueblo de Dios en Sinaí, ahí cuando está acampado en el Sinaí, empieza a servir el pueblo a Dios. Empieza a saber qué es lo que realmente tienen que hacer. Por eso dice en el verso 19, capítulo 19 de Éxodo, capítulo 19 de Éxodo, perdón, yo me expresé mal, 19, dice así, verso 1 en adelante. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. O sea, hacía 3 meses que venían caminando de la salida de Egipto, y en el mismo día que se cumplían los 3 meses llegaron al desierto de Sinaí. Verso 2 dice, habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante de ¿quién? Delante del monte Sinaí, de donde Dios había hablado a Moisés a través de la zarza. Dios lo hizo acampar allí al pie del monte. Dios estaba en la nube y Dios estaba allí en el Sinaí, y el pueblo aquí abajo, alabados a Dios, acampando. A su nombre sea la gloria. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Ahora Dios le dijo a Moisés, dice, y Moisés, ¿qué hizo? Subió a Dios. No esperaba el momento de estar en la presencia de Dios. Dice que subió, después que el pueblo acampó, dice que Moisés subió al monte, subió a la misma presencia de Dios. Dice, subió a Dios, y Jehová, o sea, Dios, ¿qué hacía? Lo llamaba. Desde el monte. Ahora, ¿cuántos hoy en día Dios está llamando desde el monte a que vengan a su presencia, a que vengan a congregar, a que vengan a escuchar esa palabra de sabiduría, esa palabra, alabados a Dios, de ciencia, esa palabra que Dios tiene para este día, para nosotros y para cada uno de ustedes? Porque Dios llama, Sí, Señor. porque Dios está llamando a su pueblo, no solamente al arrepentimiento, sino que Dios tiene un llamamiento para su pueblo. Ese llamamiento es de santidad, que Dios dice que el pueblo quiere, que Dios quiere que su pueblo sea santo. Sea santo. Pero ¿cómo va a ser santo si no sabe las leyes de Dios? No conoce lo que Dios quiere para nuestra vida. Por eso dice, en el verso 3 dice, y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a quién, a la casa de Israel. Moisés tenía que decir a la casa de Israel, a las personas que habían estado acampando allí al pie del monte, aquellas personas que habían salido del pueblo de Egipto con mano dura, a esas personas tenía que decirle lo que Dios tenía que decir. Hoy en día, nosotros subimos al monte, Dios nos pone palabra para decir al pueblo, y el pueblo tiene que escuchar lo que viene de parte de Dios, no de parte mía ni de parte de ella, no de los hombres, sino de parte de Dios, hermano, porque estamos a Biblia abierta, es lo que dice la Biblia. Amén. Y el pueblo de Dios hoy en día tiene un falto de conocimiento de quién es Dios, porque no conoce a su Dios, porque no tiene el menor interés de abrir la palabra de Dios y de escudriñar las Escrituras. Lo primero que dicen y ponen excusa, que dicen, no, pero yo no entiendo nada, porque yo leo y no entiendo. Pero si no lo acompañamos con fe, Sí. a lo primero no vas a entender nada. A lo primero van a ser garabatos que vas a hablar, que vas a leer y que supuestamente te están quedando en el corazón. Aunque tu carne diga que no te queda nada,
sabemos que en el Espíritu sí va quedando a fuego, va quedando en nuestra alma y en nuestro corazón, aunque queden ahí tapaditos. Porque cuando llega el momento de que se revele la palabra, la conciencia te va a decir, ¿viste lo que vos leíste en la Biblia? Todo está pasando. Porque Dios ya lo habló antes. Por eso dice, y así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros fuisteis, dice, vosotros visteis lo que hice a quién? A los egipcios. Ahora nosotros tenemos que ver que lo que hizo Dios a quién, a los egipcios. ¿Usted lo ve? ¿Usted lo lee? ¿Lo percibe? ¿Usted se mete en lo que está hablando, en lo que está diciendo la palabra del Señor? ¿Usted vio los milagros y prodigios que ha hecho en su vida y lo que está haciendo? Y si no lo ve, hermano, pídale que Dios le abra los ojos espirituales para poder ver la obra de Dios en su vida y a su alrededor. Porque hay a veces que nosotros estamos tan acongojados por los problemas, tan agobiados por los problemas y las angustias, que nosotros no vemos la gloria de Dios. Porque vemos las circunstancias, vemos los problemas, pero nosotros tenemos que ver las maravillas que Dios hace alrededor nuestro para solucionar los problemas. Vosotros viste, y dice, lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis que mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ahora fíjese, mire qué linda palabra, hermano, y linda promesa que tiene Dios para nosotros. Voy a ser su especial tesoro. Amén. Gloria a Dios. Y muchos se quedan con eso. Si voy a ser y soy un especial tesoro para Dios. Porque Dios me sacó, me trajo con alas de águila hasta aquí, hasta este momento y hasta este lugar. Pero yo me quedo con lo que a mí me conviene y no con lo que dice la Biblia. Porque para llegar a ser su especial tesoro, para llegar a ser su pueblo, yo tengo que prestar oído a la voz de Dios. Yo tengo que saber escuchar cuándo es palabra de Dios y cuándo es palabra de hombre. ¿Y por qué la gente se queda nada más que con lo lindo? Yo voy a ser su especial tesoro. Soy su especial tesoro, te dicen algunos. ¿Nosotros somos su especial tesoro? Sí. Pero para llegar a ser su especial tesoro, para llegar a ser un verdadero hijo de Dios, yo tengo que hacer lo que Dios me pide que haga. Prestar oído a su voz. ¿No dice ahí? Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis que mi pacto, si yo guardo el pacto de Dios, que ahora el pacto que yo tengo con Dios es el pacto en la sangre de Cristo que vertió en la cruz del Calvario para la remisión de mis pecados. Porque yo soy un pueblo, yo fui un pueblo gentil, injertado a través de la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, en el pueblo de Israel. Ahora yo soy su especial tesoro, pero para ser su especial tesoro tengo que prestar oído a lo que Él me dice y a lo que Él dice, y también guardar el pacto que tengo, el pacto de sangre que Cristo hizo a través de su sacrificio por mí y por todo el mundo. Muchas veces nos quedamos estancados, ¿no? Porque el Señor nos saca de Egipto, sí nos saca de Egipto, con mano poderosa y de águilas, como dice acá, pero resulta que nos quedamos estancados ahí. Y el Señor acá nos dice que tenemos que guardar su pacto y seguir sus estatutos y seguir sus ordenanzas. ¿Y por qué nos sacó del mundo para quedarnos estancados? Si el Señor quiere que sigamos adelante, amén, haciendo su palabra, poniendo su palabra, gloria los mandamientos por obra.
Amén. Mucho pueblo está así, que quedó estancado ahí. Creyó, Señor, y en su corazón el Señor lo sacó sí de Egipto con mano poderosa. Pero después quedaron estancados ahí y no siguieron por no escudriñar su palabra Jesús. Y por no obedecerla al Señor, Aleluya. Sus estatutos y sus mandamientos. Amén. Muchas veces estamos estancados ahí en los estatutos y los mandamientos que el Señor nos manda para hacer. Amén. No podemos quedarnos ahí porque el Señor ya nos sacó con mano poderosa para hacer la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Pero, como tú dices, para hacer la voluntad de Dios, para guardar su mandamiento, pero yo tengo que ponerlos por obra. Claro. ¿Por qué la gente se queda estancada? Porque no escudriña la palabra. Porque no quiere escuchar la voz de Dios. Porque no quiere ver, no quiere escuchar cómo estamos delante de Dios y cómo está esa alma delante de Dios. Porque si nosotros estamos bien delante de Dios y hacemos su voluntad, va a ser un bálsamo para nuestros oídos la palabra. Amén. Nos va a ratificar, nos va a dar confianza. Pero si yo estoy haciendo algo mal, Dios me va a martillar, Dios me va a hacer algo, me va a acusar a mi conciencia que yo estoy mal delante de Él. Y ahí tengo que arrepentirme. Pero como a veces el pueblo no quiere oír palabra de reprensión, no quiere oír palabra de exhortación, y no quiere oír lo que Dios quiere, entonces nos quedamos estancados, pero yo me quedo con lo que a mí me conviene. Soy su especial tesoro. Por más que yo peque, por más que yo diga mentira, por más que yo viva codiciando, por más que yo viva haciendo esto, vivo haciendo lo otro, yo soy su especial tesoro. No es así, querido, no es así, querida. Porque acá dice, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Porque mía, dice, es toda la tierra. Entonces yo voy a ser su especial tesoro sobre todo el mundo, sobre todas las personas. ¿Por qué? Porque yo voy a destacar, yo voy a resaltar con mi buen proceder, porque yo soy un pueblo escogido de Dios. Soy un pueblo que Dios me escogió desde el lugar donde yo estaba, me sacó con mano fuerte, con mano dura, a través de la sangre preciosa de Cristo, alabado sea Dios, la cual lo recibí, la cual lo acepté, pero yo también acepté, alabado sea Dios, acepté ese desafío o esa entrega, o acepté esos mandamientos de vivir haciendo su voluntad. Entonces yo cómo quiero agradar a Dios, yo cómo puedo hacer su voluntad si yo no medito en su palabra, si yo no, alabado sea Dios, si yo no estoy estudiando la palabra del Señor, si yo no estoy mirando lo que a mí me conviene, que realmente tengo que mirar su palabra, guardar sus mandamientos. Y los mandamientos de Dios no son gravosos, porque no es ninguna carga, no es una carga demasiado pesada que nosotros podemos hacer. Todo depende de cada uno de nosotros, cómo tengamos y cómo administramos las cosas del Señor. Yo decidí, nadie me impuso buscar a Dios, porque yo lo necesitaba. Y como lo tenemos también al Señor. Amén, sí, claro. El temor del Pero Señor. Ahí está, porque yo lo necesitaba, yo lo acepté, yo decidí. Amén. Pero ella me estaba buscando de hace tiempo. Amén. Pero faltaba ese toque, ese abrir mi corazón a Él para que Él fuera mi Señor y mi Salvador y mi Redentor, mi Libertador, mi castillo y mi roca fuerte. Gloria a Dios. Aunque ande atravesando por valles de sombra de muerte, aunque esté con luchas y tribulaciones en abundante, pero yo no dejo de servir a Dios. Yo sigo en sus estatutos y sus mandamientos, porque yo sé quién me metió en este lugar, yo sé quién me metió en las tribulaciones, pero también yo sé que Él mismo que me metió me va a sacar. Amén. Solamente tengo que agradarlo a Él. Pero si yo doy oído a la voz de Él, y si yo guardo el pacto que yo tengo con Dios, que es el pacto de sangre de Cristo,
yo voy a ser su especial tesoro. Ahora, si yo soy algo especial para Él, si yo soy su especial tesoro, ¿me va a guardar como a la niña de su ojo? No va a tolerar que nadie me toque, no va a tolerar que nadie me engañe, no va a tolerar que nadie se levante contra mí. ¿Por qué? Porque yo soy su especial tesoro. Él me va a defender. Y si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Amén. Todo aquel que se levante y conspirare contra ti, delante de ti caerá, lo dice la palabra de Dios en Isaías. Gloria a Dios. Porque Él no va a dejar que los santos, que sus hijos, que su especial tesoro anden de manoseo, hermano, que el mundo los manosee, los demonios los manoseen. Santo Dios. Porque tenemos que hacer la diferencia. ¿Quién es el que le sirve a Dios? ¿Quién es realmente el pueblo de Dios que anda en sus leyes, en sus estatutos y sus mandamientos? ¿Y quién es el que no anda? Es fácil, con solamente observar y decirle a Dios, Dios, Señor, muéstrame cómo ando contigo. Ahora dice, porque mía es toda la tierra. Verso 6 dice, y vosotros me seréis. Un reino de sacerdotes. Un reino de sacerdotes. No solamente vamos a ser gente santa, sino que vamos a ser sacerdotes. ¿Por qué un reino de sacerdotes? Porque todo el pueblo era su especial tesoro y era gente real, era gente sacerdotes. ¿Por qué? Reino de sacerdotes. Porque el sacerdote ministra sus cosas. Y hoy nosotros estamos ministrando la palabra del Señor. Y cuando usted le habla la palabra de Dios a un apartado, un descarriado, o cualquier alma que no le hayan predicado, le está predicando de Cristo, le está predicando de Dios. Usted está ministrando las cosas de Dios, que solamente los sacerdotes en aquel tiempo, los levitas, tenían el encargo de hacer, pero que hoy por su gracia y por su misericordia y a través de la sangre de Cristo, nosotros podemos hacer igual. Somos llamados a ser un reino de sacerdotes. Gente que ministra las cosas del Señor. O gente que es apartada de todo otro pueblo. Por eso Dios siempre le recalcó al pueblo. Ustedes son mi especial tesoro. Serán un reino de sacerdotes. Y gente que... Santo. Ahora, ¿qué significa santo o santa? Gente santa. Ahora los santos, dice en el diccionario bíblico conciso Holman, se lo muestro para que tengan un poco que sepan de dónde estoy sacando el material y las definiciones. Ahora dice, título para todo el pueblo de Dios, pero en algunos contextos aplicado en un grupo pequeño considerado como el más dedicado. Ser santo es separarse del mal y dedicarse a Dios. Ahora, eso es lo que significa ser santo, ser una nación santa. Solamente el pueblo tenía que dedicarse, tenía que separarse del mundo, tenía que separarse de las naciones vecinas, de la gente que no buscaba de Dios, se tenía que separar. ¿Para qué? Para dedicarse a Dios. Amén. ¿Para dedicarse en qué? En la oración, en la lectura de palabra, o en la enseñanza, o en el escudriñar de la palabra, pero también el salir a predicar y ganar almas para Cristo. Eso es lo que significa ser santo o ser santa. Esa separación refleja el mismo carácter de Dios, porque Él es santo. Alabado sea Dios. La santidad es más que una actividad puntual de separación y unificación. Es una forma de vida. Santo seréis porque santo soy yo. Y en Levítico, capítulo 19, 20 y todo lo demás, nos empiezan a mandar, nos empiezan a dar, alabados a Dios, leyes que nosotros tenemos que guardar. No solamente para el pueblo levítico, sino que también leyes para su pueblo, porque yo no puedo, dice en el verso 20, en el capítulo 20 de Levítico, que yo no puedo ver la desnudez de mi hermana, ni de mi hermano, ni la desnudez de mi padre, ni la de mi madre, no puedo ver la desnudez de nadie. Y si yo tengo mujer, yo a ella sí la puedo ver, porque ella es parte mía.
y yo parte de ella. Pero después de ahí en más, yo no puedo ver la desnudez de nadie. Y hoy en día, hermano, supuestamente el pueblo de Dios, cuando vienen las calores, cuando viene todo lo demás, ¿qué es lo que hacen? Van para la playa. Yo no digo que sea malo. Pero ¿cómo te estás bañando? Igual que la del mundo. Mostrando todo tu cuerpo, desnudándote, estando en traje de baño, en 2 piezas o en una pieza sola. ¿Y cómo te está mostrando que no sabes que no te tienes que dar cuenta que Dios te está mirando desde allá arriba? Que Dios es un Dios celoso de su pueblo. Que el pueblo, si tú te dedicas a estar en comunión con Él y te dedicas a estar, alabanza a Dios, buscándolo de Él, es porque te estás santificando y te estás apartando de mal para dedicarte a Dios y a lo que Él quiere que tú hagas. Ser gente distinta, ser gente apartada del mal, como era Job, o como lo fue Noé, o como lo fue Josué, o como lo fue hermano Daniel y todo lo demás. Gente que se apartaba para Dios, hermano, porque era una decisión propia. Ellos decidían, se consagraban a Dios y se apartaban del mal. Y si aún pecaban, porque no hay hombre que no peque en esta tierra, ellos iban y le confesaban a Dios: Señor, pequé, erramos. Y no solamente por los pecados de ellos intercedían, sino por los de todo el pueblo. Eso es lo que significa, hermano, ser santo. Por eso dice: seréis nación santa. Ahora, santo, dice, característica que solo hallamos en Dios y se convierte en la meta para el carácter moral del ser humano. Se basa en la calidad trascendente y la perfección moral divina. A un nivel terrenal, santo es aquello que ha sido separado para Dios. Lo santo evoca veneración o asombro y hace que una persona se atemorice al extremo. Lo santo está lleno de poder sobrehumano y potencialmente fatal, dice. Ser santificado es ser hecho santo. Ahora dice que el nombre de Dios es santo. Y uno de sus mandamientos dice: no tomarás el nombre de Dios en vano, para usarlo para cualquier cosa. Y hoy, ¿cuánto toman el nombre de Dios, que es santo, lo toman en vanamente? Y juran por Dios, y hasta te prometen por Dios una cosa. Pero Dios sabe, Dios conoce los corazones. El mentir, perjurar, hermano, y engañar, eso no viene de parte de Dios, viene de parte del diablo y del mundo. Que son cosas que tenemos que dejar, hermano, para agradar a Dios. Si Dios nos llama a ser gente santa, gente separada para Dios, gente por la cual tenemos que glorificar el nombre de Dios y el nombre de Jesucristo en nuestras vidas y en nuestro carácter. Amén. Por eso dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Nosotros tenemos que ser diferentes, y el pueblo de Dios tenía que ser diferente, para que Dios siguiera haciendo las maravillas y prodigios y lo siguiera protegiendo. No solamente bastaba conseguir su mandamiento, se tenía que separar para Dios, se tenía que consagrar para Dios. Pero ¿qué pasaba con el pueblo? ¿Qué pasaba en el corazón de las personas? Se acordaban de los pepinos en Egipto, se acordaban del pan que comían de balde, pero ¿a costa de qué? ¿A precio de qué tenían todo eso? De latigazo, de vivir siempre esclavo, de trabajar de sol a sol, de que no lo respetaran, sean hombres, niños o lo que sea. Y una vez que el pueblo lo liberó, una vez que Dios liberó a su pueblo, que una vez que hizo señales, prodigios y milagros para que el pueblo de Dios viera las maravillas que Dios hacía, que no era nombre, era Dios que hacía las maravillas, lo siguiera a Él, pero de corazón. Y el pueblo nunca salió de Egipto en el corazón,
Siempre siguió dentro de Egipto en el corazón, aunque físicamente estaban vagando en el desierto, pero con el corazón siempre estaban dentro de Egipto. Y hoy en día, hermano, nosotros cuando salimos del mundo, cuando decidimos venir a la iglesia, está pasando exactamente lo mismo con la gente. Está pasando exactamente lo mismo con las personas. La gente sale del mundo, hay una transformación exterior, pero interiormente siguen en el mundo. Porque en la iglesia son una cosa, pero salidos de la iglesia son otra. Se muestran tan cual como son. ¿Y cómo les puede ir a esas personas? Si Dios viene por una nación santa, Cristo derramó su sangre por cada uno de nosotros, entonces nosotros tenemos que llevar una vida de santidad, una vida de consagración a Dios. ¿Por qué? Porque sin santidad, dice la Biblia, nadie verá al Señor. Y sin santidad, nadie puede irse en el arrebatamiento. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Entonces dice, vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Entonces, el pueblo que elijo, no, nosotros haremos todo lo que Dios nos pida para hacer, nosotros haremos. Entonces viene Dios en una nube espesa. Porque si el pueblo dijo, haremos todo lo que Dios nos diga, significa que yo quiero oír la palabra, la voz de Dios. Bueno, entonces la iban a oír. Iba a venir una nube espesa. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos del pueblo sobre el monte Sinaí. Ahora Moisés lo mandó a qué? Moisés refirió las palabras de Dios a quién, al pueblo. Y refirió las palabras del pueblo a Jehová, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo, ¿y qué? Y santifícalos. Amén. Hoy, mañana, y laven su vestido. Entonces, vino Moisés al pueblo y santificó al pueblo. Que el hombre no tocara a mujer, que la mujer no tocara a hombre, que se tratara de mantenerse puro. ¿Por qué? Porque iban al encuentro de Jehová. Iban al encuentro de su Dios. Dios se iba a manifestar en la nube allí en el monte Sinaí. Iba a venir, iba a hablar no solamente con Moisés, sino con todo el pueblo. Todo el pueblo iba a oír la palabra de Dios. Y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Ahora, hermanos, nosotros convocamos al pueblo para venir a la reunión. Sabemos que todos los viernes a las 3 de la tarde estamos de reunión dándole culto al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y yo entonces, ¿cómo tengo que venir a la reunión? ¿Santificado? Yo tengo que venir preparado para buscar a Dios y para recibir la palabra del Señor. Porque yo no sé, si yo vengo en mi carne, yo no sé lo que Dios quiere de mí. Y no solamente no sé lo que quiere de mí, sino que también con lo que Dios me dice las cosas, mis verdades, yo me voy a molestar en mi carne. Porque la carne se molesta cuando Dios nos habla su verdad, cómo estamos delante de Dios. Y en vez de enojarnos, y nos enojamos después con los que nos predican. ¿Y este qué se piensa? Que me va a venir y me va a decir si yo todos los días oro, si yo todos los días esto, yo todos los días lo otro, porque Dios sabe. Hermano, pero si es palabra de Dios, yo qué sé cómo estamos ustedes y cómo están ustedes, yo lo único que sé es cómo estoy yo delante de Dios, nada más.
Y después yo miro y observo. Y comunico la palabra de Dios que tengo que comunicar. Ahora, si Dios te está hablando que sos un desobediente, tienes que arrepentirte. ¿Y cómo venía a buscar de Dios? Por eso el pueblo de Dios, a veces mucho pueblo se enoja con la palabra. Porque no viene preparado para escuchar la palabra de Dios. No viene preparado para ese momento. O no está preparado, hermano, para dar el culto o para dar lo que sea. Porque si yo vengo y me preparo, yo no vengo, hermano, con la cara larga. Vengo para darle culto a Dios. Yo vengo con gozo y alegría. Aunque me cueste masticar, pero tengo que recibirlo con gozo y alegría. Si el justo que me amoneste es un bálsamo, entonces, hermano, ¿cómo estamos delante de Dios? Lo mismo pasa mañana. Los hermanos de la cuchilla, hermanos, si Dios nos permite ir, gloria a Dios, para predicar la palabra, nosotros vamos a ir preparados para predicar. Pero ellas también, los hermanos también tienen que estar preparados para recibir la palabra que se les va a implantar. Porque si no se van a molestar, se van a enojar. Porque lo van a recibir en su carne. Y la carne con el espíritu chocan. Porque si yo no me preparo para recibir la palabra, para darle culto al Señor, porque en el momento que vamos a estar, vamos a invocar el nombre de Cristo, el nombre de Dios, y vamos a recibir su palabra implantada, porque esto es santo. Amén. No es un juguete. Hoy en día, hermano, no es un juguete lo que se está predicando, es lo que dice la Biblia. Claro. Ahora sigue diciendo, alabado sea Dios. Verso 14. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, está preparado para el tercer día, no toquéis mujer. O sea que no podían tocar mujer, no podían estar con su mujer íntimamente. ¿Por qué? Porque teníamos que ser santos, nuestros vasos tienen que ser santos para estar en la presencia del Señor. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como humo de un horno. Y todo el monte se estremecía en gran manera. Dice que el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y que y Dios le respondía con voz tronante. Usted escucha un trueno. Esa es la voz de Dios. Aunque nosotros se nos esté velado lo que Dios habla a todo el mundo, pero tenemos que tener en cuenta que ese trueno no es nadie que estén corriendo los muebles ni nada por el estilo, por lo que se dice siempre, sino, hermano, que es la voz de Dios que truena de los cielos, que se hace sentir a veces su furor y su enojo. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Y Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú, y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que hagan ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo, porque Dios sabía que por muchos o algunos del pueblo de Dios, intrigado por el ser curioso y curiosear a ver cómo era Dios, ¿por qué Moisés iba a subir al monte y yo no voy a poder subir? Entonces Dios conoce todos los corazones, hermano. Le dijo, señala al pueblo que no traspase los límites, porque van a ser muertos. Por eso Dios le da los 10 mandamientos.
Pero el pueblo no quiso oír la voz de Dios. No, Moisés, habla vos con Dios y Dios que hable contigo y tú nos comunicas lo que Dios te quiera decir a nosotros. Porque ¿quién somos nosotros para escuchar la voz de Dios y sigamos vivos? Porque se estremecía, hermano. Se hacía estremecer, hermano, ahí alabados a Dios, el monte Sinaí con la voz de Dios. Por eso, hermano, Dios nos llamó a ser santos. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, Nuevo Testamento. Está después de Hebreo, después Santiago. Gloria a Dios. Santo y poderoso Dios. En 1 Pedro capítulo 1 verso 13 dice llamamiento a una vida santa. Ahora Dios está llamando a su pueblo a que vivamos una vida de santidad, pero no solamente dentro de la iglesia, sino también fuera. Porque yo me tengo que apartar del mundo, yo me tengo que apartar de las contaminaciones que ofrece el mundo. Por eso dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces dice, por tanto, que yo tengo que ceñir mis lomos de mi entendimiento. Yo me tengo que apretar los lomos, así como lo dice en Efesios 6:14, alabado sea Dios, de la armadura de Dios. Cuando habla de la armadura, dice, estad pues, alabado sea Dios, ceñido vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de justicia. Entonces yo tengo que estar firmes y ceñidos, bien apretados, nuestros lomos con la verdad de la palabra, con la verdad de Dios. Porque yo me tengo que poner la armadura de Dios para estar protegido de las contaminaciones que el mundo te ofrece. A su nombre sea la gloria. Ahora dice, volvamos a 1 Pedro allá capítulo 1. Por tanto dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo, alabado sea Dios, por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces, hermanos, yo tengo que ser sobrio, yo tengo que estar despierto, alabado sea Dios. En el capítulo 4 de 1 de Pedro, verso 7, gloria a Dios, dice así, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Ahora, esto es una parte de ser santo, de santificarme. Porque no solamente tengo que estar ceñido en los lomos de mi entendimiento, sino que también tengo que ser sobrio, tengo que estar despierto, alabado sea Dios, y estar velando en oración. Porque esto es lo que me aparta de la tentación. La oración es lo que me salva de no caer en la tentación y de no pecar. Amén. Porque me va a salvar, ¿por qué? Porque voy a estar en comunión con Dios y en comunión con su Espíritu. Amén. Y Dios me va a hablar y Dios me va a revelar las cosas. Por eso yo tengo que ser sobrio y velar. Alabado sea Dios. Volvamos al capítulo 1 allá. Y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ahora dice como hijos obedientes. Obedientes, sí. Entonces yo como hijo tengo que ser obediente. Como un hijo de Dios, yo tengo que obedecer a mi Padre Celestial, que es nuestro Dios. ¿Y cuántos hay hoy que dicen, Padre nuestro que estás en los cielos orando, santificado sea tu nombre? Y le llaman Padre a Dios, pero no hacen lo que Él le pide que hagamos. No son obedientes. Son desobedientes. Y si nosotros desobedecemos a lo que Dios nos manda para hacer, Dios no nos va a castigar. Entonces a veces nosotros estamos recibiendo el castigo de Dios. ¿Por qué? Por desobediente. A cualquiera le puede pasar. Pero tenemos que estar orando y tenemos que estar velando. Ahora dice, como hijo obediente, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Ahora yo no me puedo conformar
con los deseos que antes yo tenía en mi ignorancia. Yo no me tengo que conformar. ¿Y por qué todo el mundo se conforma con lo que tiene? No se conforma con lo que tiene, perdón. ¿Qué quieren? Más y más y más. Ahora, yo como hijo obediente, yo tengo que estar velando y esperando por completo en la gracia que se me traerá cuando Jesucristo se ha manifestado. Como hijo obediente, yo tengo que obedecer en oración a Dios y yo no me tengo que conformar a los deseos que yo antes tenía, estando en mi ignorancia. Ahora dice Primera de Pedro capítulo 4 verso 1 en adelante, dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces, si yo quiero vivir conforme a la voluntad de Dios, yo no tengo que dejar de vivir en mi carne. ¿Usted sabe lo que es vivir en su carne? Gálatas capítulo 5 lo habla, se lo dice. Gloria a Dios. Verso 18 en adelante dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y si yo, hermano, volvamos a 1 Pedro 4 ya. Si yo, la Biblia me dice, para no vivir el tiempo que me resta en la carne, sino conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios, yo tengo que vivir el resto que me queda de tiempo o el resto que me queda de vida en esta tierra, tengo que vivir en el Espíritu, agradando y obedeciendo a Dios como hijo obediente. Gloria a Dios. Baste ya el tiempo pasado, dice el verso 3, para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriagueces, orgías, disensión, disipación y abominables idolatría. ¿A esto les parece cosa extraña que a vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los ultrajan? Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en el Espíritu según Dios. Por eso, hermano, como hijo obediente, yo no me puedo conformar a los deseos que antes tenía en mi carne, estando, dice, en vuestra ignorancia. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de ¿qué? De vivir. Estamos en 1 Pedro capítulo 1. Entonces dice en verso 15: si como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. O sea, hermanos, que si yo en toda mi manera de vivir tengo que santificarme, porque yo quiero agradar a Dios y no a los hombres. Ahora miren lo que dice en 2 Corintios 2 de Corintios capítulo 7, gloria a Dios, verso 1, si lo encontraste, sí. Amén, gloria a Dios, podéis leerlo. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionándonos la santidad en el temor de Dios. Ahí está. Ahora, si yo soy templo del Espíritu de Dios, yo no me puedo unir en yugo desigual con los incrédulos. Y no solamente los incrédulos, hermano, que sea marido y mujer, o que sea marido creyente, o que sea la mujer creyente y el marido o la mujer incrédula. Se sabe de antemano que eso no se puede hacer.
Pero también habla que yo no me puedo juntar en yugo desigual con los incrédulos cuando un compañero me invita de trabajo, me invita a ir a un lugar que realmente yo no puedo ir. Que me invita a un bar, que me invita a ir a jugar un pool. O sea, todas las cosas me son lícitas para hacer, pero a veces no todas convienen. Es como lo dice la Biblia, hermano. Porque si yo quiero agradar a Dios, yo no me puedo unir en yugo desigual, hermano, para agradar al mundo y a los hombres. Y desagradar a Dios. Por eso dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahora, Dios nos llamó a santidad, a ser santos, a santificación. Alabados a Dios. Ahora, santificación, dice en el diccionario bíblico, proceso de hacerse santo, que da como resultado un cambio de estilo de vida para el creyente. Entonces es una decisión que yo tengo que tomar de cambiar de vida. Y hoy, ¿cuántos tienen que hacer dentro del Evangelio? Tienen que hacer esa decisión y no la hacen. No la toman a esa decisión. Y si la toman superficialmente. Porque no quieren santificarse. Quieren seguir viviendo según sus propias concupiscencias. Quieren seguir haciendo lo que ellos quieren hacer. Y Dios lo está llamando a santificación, Dios lo está llamando a que se separen del mundo, a que no reciban contaminación. Y aquellas personas que se están drogando, aquellas personas que están fumando, que están ensuciando el templo del Espíritu, alabado sea Dios, o aquellas personas que se están inyectando cosas en el cuerpo para mejorar el cuerpo, o aquellas personas que están tomando medicamentos, alabado sea Dios, que es droga. Entonces, hermano, yo no estoy santificando mi cuerpo, lo estoy ensuciando. Y yo me tengo que santificar. Dice que tiene que ser un proceso de serse santo que da como resultado un cambio de estilo de vida para el creyente. Entonces, hermano, el cambio de vida tiene que estar. Si yo antes decía malas palabras, vivía jodiendo con todo lo demás, con doble sentido, ahora, como yo decidí seguir a Cristo y agradar a Dios, esa mala vida se tiene que ir. Gloria a Dios. Porque yo decidí de mi propia voluntad cambiar mi estilo de vida. Gloria a Dios. Pero no para mal, sino para bien. Y cuando decidí ese cambio de vida, pude recuperar a mi esposa, recuperamos nuestro matrimonio, estamos recuperando a nuestra hija, estamos recuperando la confianza que Dios había depositado en nosotros, la estamos recuperando. Y Dios nos está bendiciendo, y Dios nos está santificando, y Dios nos está purificando. ¿Por qué? Porque hemos tomado esa decisión. No que yo la tome porque me obligaron, no. La tomé de mi propia iniciativa. Amén. Fui yo que decidí cambiar de vida. Porque la vida que yo llevaba en el mundo era un asco. La vida que yo llevaba los primeros meses y los primeros años en Cristo Jesús también era un asco, porque no me había santificado, no había entendido y no había comprendido lo que era santificación y lo que era apartarse para Dios. ¿Y cuántos ministros hay, hermanos, que están predicando la palabra de Dios y en su vida matrimonial y en su vida particular son un desastre? Dicen de la santidad, pero son un desastre. Roban, mienten, engañan. Cosas que no tienen que hacer. A su nombre sea la gloria. Volvamos de vuelta a 1 Pedro. Alabados a Dios. Verso 15. Por eso dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, en toda mi manera de vivir, yo tengo que ser santo. En Gálatas capítulo 1, Gálatas 1, gloria a Dios. Gálatas capítulo 1, gloria a Dios.
Mire lo que dice Pablo de cómo era antes él y cómo Dios lo rescató, hermano, para llevar a hacer una vida santa, una vida piadosa. Mire, ministerio de Pablo, verso 11 en adelante, 1:11 de Gálatas. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Sabe, hermano, qué privilegio tuvo Pablo? Los otros tuvieron 3 años y medio siendo enseñados, siendo ministrados por Cristo. Otros se lo enseñaron los mismos discípulos a Cristo y al camino del Señor. Pero mire qué privilegio tuvo Pablo, que él lo recibió por revelación del Espíritu y porque Dios se le reveló. Cristo se lo reveló a Pablo y le enseñó todo lo que tenía que hacer y decir. Todo lo que aprendió Pablo lo hizo por revelación. Porque él no lo aprendió ni de hombre, ni le enseñaron los hombres. Se lo hicieron todo por revelación. Y qué hermoso. Amén. Así que viviría orando el hombre. Sí. Estaría siempre en la presencia de Dios porque él se había santificado. Porque cuando Cristo lo llamó, cuando él se convirtió a Cristo, él tomó la decisión de vivir y de seguir a Cristo. Y de vivir para él. Gloria a Dios. Y no solamente cuando predicaba, sino también en su vida particular, cuando hacía tienda. Él no engañaba, él no hacía nada, porque él vivía en oración y buscando la presencia de Dios para agradar a Dios y no a los hombres. Por eso se tiene que ver ese cambio, se tiene que ver el cambio y se tiene que ver los frutos del Espíritu. Verso 13 dice, ¿puedes leer? 1:13. Dice acá. Porque yo ya había oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, dice, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, Santo, que me apartó desde el vientre de mi madre, Gloria me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo les predicase entre los gentiles. Santo. No consulté enseguida con carne y sangre, ni Gloria a subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Gloria a Dios, hasta ahí. Ahora, miren lo que decía mi hermana, y mi esposa en Cristo Jesús, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo. Ahora, él predicaba a los Gálatas, y los Gálatas sabían muy bien cómo era Pablo antes en el judaísmo, cómo aventajaba mucho, cómo él era, hermano, agradando más a los hombres que a Dios. Mire, en mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. ¿Usted se acuerda cuál era la conducta que usted tenía en el mundo? Y no me diga que Dios lo rescató del tabaco, que Dios le sacó esto, Dios le sacó lo otro, porque Dios saca a cualquiera, hermano, todas esas cosas. Pero acá estaba hablando de la conducta. Acá está hablando de la conducta. Cómo se comportaba en el mundo y cómo se está comportando ahora en Cristo. Porque acá no está hablando de lo que Dios le sacó, de los vicios que nos saca de encima. Dios está hablando acá, Pablo está hablando de la conducta que él tenía en otro tiempo cuando no tenía a Cristo en su corazón. Cómo se comportaba con todos los hombres, cómo asolaba, cómo perseguía a la iglesia. Y la asolaba, dice, y en el judaísmo aventajaba mucho de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Y cuántos hoy hay, hermano, que guardan más las tradiciones por hacer que no lo que dice la Biblia? Mucho más por las tradiciones de esto, ay, porque es tradición, ay, las tradicionales fiestas, todo a fin de año están todos con esto, adorando un árbol, adorando
macaco de yeso. Y defienden más las tradiciones de los hombres que antes lo que dice la Biblia. Pero cuando agradó a Dios, dice Pablo, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Entonces yo tengo que revelar a Cristo en mi vida. Se tiene que ver a Cristo en mi vida y que las otras personas tienen que ver que Cristo vive en mí y que ya no soy el que era antes, sino que ahora soy una nueva persona y una nueva criatura. Dice, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui aquí a donde, Arabia, y volví de nuevo a Damasco. Entonces, hermano, cuando él se convirtió en Damasco, él se tuvo que ir porque lo querían matar. Porque decían, aquel que antes asolaba la iglesia ahora predica de Cristo. Había una confusión, hermano, y un caos allá en Damasco, y él se tuvo que ir. Pero en vez de irse para Jerusalén, se fue a Arabia, hermano. Él se fue a Arabia. Como lo dice acá, fui a Arabia, dice, y después volvió a Damasco. Y después, dice, después pasado 3 años, recién subió a Jerusalén. Entonces, no sé el tiempo que se habrá quedado en Arabia, pero después de ahí descendió a Damasco, y en Damasco se quedó 3 años predicando. 3 años predicando el Evangelio en Damasco. Y después, dice, se fue a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días. Tuvieron 2 semanas reunidos con Pedro. Y ya me imagino la fiesta y la jarana que hicieron con Pedro allá en Jerusalén. Hermanos, estarían orando, predicando de Cristo, hablando una cosa, hablando de otra. No como la iglesia se reúne hoy, hermano, para chusmear y decir y hablar de fulano, de mengano y de sultano, y la lengua se pasea por todo el mundo. Y no te preocupas por el prójimo, por la sangre. Y la palabra de Dios dice que tenemos que ser santos, porque Él es santo. Y sin santidad nadie verá al Señor. Dios nos está llamando a ser santo, a cambiar mi manera de vivir, por vivir, hermano, una vida llena de gozo y de paz, hermano. Pero es una decisión que yo tengo que tomar. Es una decisión que usted tiene que tomar, de seguir a Cristo, de vivir por Cristo y de vivir escudriñando lo que dice su palabra. Sino, ¿cómo va a agradar a Dios, hermanos, que lo llamó a su luz admirable? Y dejamos por aquí para seguir más adelante con este mismo mensaje. Dios quiere a su iglesia santa, porque Dios es santo. Por un momentito, mire lo que dice en primera de Pedro, capítulo 2. Verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, hermano, ¿cómo tengo que vivir? Como un siervo de Dios, obedeciendo a Dios en todo, pero yo tengo que meditar, tengo que escudriñar en la palabra de Dios y vivir por lo que dice la Biblia. Tengo que ser santo. Que el Señor nos continúe bendiciendo, hermano. Alabado a Dios. Por eso yo hoy les decía que no tenían que quedarse estancados, ¿no? Y Amén. Acá nos dice clarito, porque si el Señor nos saca de las tinieblas, nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria a Dios. Tenemos que seguir a la luz, tenemos que seguir actuando, no quedarnos ahí paralizados, ¿no? Gloria a Dios. Porque somos luz, tenemos que hablarle a las personas de dónde nos sacó el Señor, tenemos que hablar y decir su palabra, amén. Gloria a Dios. Que Cristo viene. Amén. Cristo está a las puertas. Gloria a Dios. Que Cristo viene, que nos tenemos que santificar, si no, no nos podemos ir, amén.
Y Dios puede hacer maravillas. Amén. Gloria a Porque Dios. Dios está obrando y está tratando con su pueblo. Pero aquel que quiere la palabra, aquel que la ama la palabra y la quiere vivir y la escudriña, Gloria a que Dios. saca tiempo para estar en su presencia. Sí, amén. Que el Señor nos continúe bendiciendo y enseñando. Amén. Gloria Dios a le Dios. bendiga ricamente.